Resolvemos los óxidos metálicos en fórmula de ecuación o reacción. Sabemos muy bien que un óxido metálico son compuestos binarios porque están formados por un metal más con un oxígeno. Entonces, en una fórmula de ecuación o reacción necesitamos conocer algunos datos que son bien importantes, que sería, por ejemplo, el primer miembro en una ecuación, en una reacción, y también por un segundo miembro. Entonces, en el primer miembro vamos a encontrar el metal más con el oxígeno, y en el segundo miembro simplemente vamos a conocer lo que sería en este caso el compuesto. En este caso sería el óxido metálico. Entonces podríamos decir que en el primer miembro existen reactantes, a la misma vez también lo podemos llamar así, y de estas van a reaccionar para formar un producto que podríamos llamar en este caso óxido metálico. Entonces es bien importante conocer eso, y de esa forma aquí vamos a resolver un ejercicio que tenemos que dice óxido de potasio. Este óxido de potasio corresponde a la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque está utilizando aquí el término de. ¿Por qué? Porque también potasio tiene su única valencia más 1, no tiene más. Entonces por eso serían óxido de potasio. Debemos conocer entonces la fórmula: metal más oxígeno, la reacción va a dar un óxido metálico. El metal de este ejercicio que tenemos de óxido de potasio, el metal sería potasio. Entonces su símbolo colocamos acá, su símbolo, más, como nos dice la fórmula, más oxígeno. El símbolo del oxígeno pues representa el óxido. Entonces el oxígeno. Ahora, este oxígeno cuando está solito, simplemente el elemento corresponde a una molécula diatómica, y por lo mismo entonces debemos colocar como un subíndice, que en este caso está representado con un número 2, con un número atómico. A la misma vez también podríamos decir que ese oxígeno es un gas. ¿Ya? Ahora, entonces la reacción de estos dos nos va a dar un óxido metálico. Para formar ese óxido metálico se dijo muy bien de que está formado por el metal, primero el metal y luego el oxígeno. Ya estos dos aquí se van combinando y van a formar un compuesto. Entonces acá vamos a poner la valencia con el que está trabajando el potasio. Potasio se dijo de que acá está trabajando, por lo que está utilizando este D, está trabajando con su única valencia más 1. Y el oxígeno trabajará siempre con la valencia negativa menos 2. Entonces en el intercambio ese más 1 de potasio irá al de oxígeno, y el de oxígeno, la valencia, simplemente la valencia, irá al de potasio. De esa misma forma potasio queda con 2 y oxígeno con 1. Entonces vemos que aquí los subíndices o los números atómicos también en este caso es un 2 y este es 1, no se van a simplificar porque uno es par y otro es impar, entonces se quedan ahí como está. Ya, entonces para que termine todo esto en este ejercicio, lo que tenemos que hacer es igualar, porque está casi terminado, pero falta aún. Entonces, ¿cómo vamos a igualar? Tanto en el primer miembro y tanto en el segundo miembro existen elementos de que debemos igualar, como por ejemplo aquí tenemos potasio. Debemos fijarnos su número atómico, en este caso, ¿dónde está el número atómico? En el potasio está acá como sobreentendido 1, ¿ya? Y en el oxígeno está este 2. Entonces podemos decir que en el potasio tenemos un potasio y aquí en el oxígeno tenemos 2. Ahora, tiene que igualar con el segundo miembro, pero veremos en el segundo miembro cuántos potasios tenemos. Tenemos 2 potasios porque este 2 está justamente al lado de potasio. Entonces quiere decir que tenemos aquí 2 potasios y aquí pero simplemente tenemos 1. Entonces está desigualado. Ahora, oxígeno en el segundo miembro tiene 1 y acá tiene 2. Entonces también está desigualado. Entonces tenemos que igualar, balancear, ¿ya? Y con eso tenemos que buscar unos números que en este caso lo llamamos coeficientes, para que nosotros podamos colocar por delante de, en este caso por delante de este compuesto, o en este caso por delante de este oxígeno, o también por delante de este potasio. Por cualquiera de estos podemos colocar números que en este caso se presentan a un coeficiente, ya que se llama, y estos números nos permiten, ¿para qué? Para que estos se puedan nivelar entre
el primer miembro y segundo miembro. Entonces, podemos decir en este caso que acá, ¿qué número es el que tenemos que buscar para poder igualar? Si aquí tenemos potasio 2 y aquí simplemente tenemos 1, entonces podríamos decir de acá de que en el potasio podríamos poner 2 potasios. ¿Para qué? Para que sea 2 por 1, 2 y 2 potasios más con 2 potasios acá, entonces estaría igualado, ¿verdad? Pero si aquí en el oxígeno nos tenemos simplemente acá en el primer miembro tenemos 2 y acá tenemos 1, si aquí no colocamos ningún coeficiente, o sea, ningún número, pues nunca va a poder llegar a igualarse más que simplemente potasio. Entonces, aquí la parte clave que tenemos que ver es que primero debemos comenzar por este oxígeno en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si aquí tengo 2 y tiene más en el primer miembro, 2 oxígenos tiene, entonces en el primer miembro tiene más y en el segundo simplemente tiene 1, es porque quiere decir que tengo que buscar acá un coeficiente para poder igualar a este mayor. Entonces, ¿qué número podría ser en este caso? Si oxígeno tiene 1, 1 multiplicado por cuánto nos podría dar para que podamos igualar a los dos. Entonces, 1 sería multiplicado por 2, porque 1 por 2 sería 2, ¿verdad? Entonces, ese 2 es lo que debemos colocar acá. Y ese 2 es el coeficiente que nosotros estamos buscando para poder igualar. Este coeficiente multiplica al oxígeno, ya que el oxígeno lleva 1 y ese 1 va a multiplicar por este 2. 2 por 1 va a ser 2 oxígenos. Entonces 2 oxígenos y aquí en el primer miembro tenemos 2, está igualado. Ahora nos falta potasio. Este 2 no simplemente es para el oxígeno, también es para potasio. Por eso aquí vamos a colocar un puntito que representa la multiplicación para que este también pueda ser para potasio. Entonces 2 por 2 nos va a dar 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 4 potasios. Entonces, en el primer miembro tenemos simplemente 1, pero aquí tenemos 4. Entonces, si solamente tenemos 1 acá en el primer miembro, 1 multiplicado por cuántos nos podría dar un 4. Nos va a dar 1 por 4, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tenemos que colocar 4 como coeficiente número 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que 1 por 4, aquí sean 4 potasios. En el primer miembro, 4 potasios. Y en el oxígeno simplemente nos vamos a tener acá 2, no es necesario aumentar. Así lo vamos a colocar como símbolo. Y acá, en el segundo miembro, tendríamos potasio, ¿cuánto? O sea, aquí tiene 2 y aquí tiene otros 2 como coeficiente. 2 por 2 serían 4 potasios. Entonces colocamos ahí. Y en el oxígeno tiene 1, pero por delante tiene un número 2 como coeficiente. 2 por 1, aquí serían 2 oxígenos. Entonces quiere decir que en este caso recién está igualado en ambos miembros, está balanceado. Ahora continuamos con el ejercicio número 2, que sería un óxido de magnesio. Lo mismo, necesitamos aquí colocar el símbolo del metal, que en este caso va a ser magnesio. Va a ser Mg más el oxígeno. Debemos recordarnos siempre de que el oxígeno no simplemente debemos colocar el símbolo. Este oxígeno es un gas, es una molécula diatómica, por lo mismo debemos colocar ese 2. Más. Y colocar también esta flechita que significa la reacción. Entonces acá vamos a obtener un óxido metálico. Primero siempre copiamos aquí el metal, Mg, seguido del oxígeno. Entonces podemos decir que oxígeno siempre va a trabajar con menos 2, con la valencia negativa menos 2. Y el magnesio va a trabajar con su valencia, que en este caso va a ser más 2. Y también es única, no tiene otra más. Ahora en este caso hacemos intercambio. El del oxígeno pues irá al de magnesio. Hacemos intercambio de valencias. Entonces el de magnesio irá al del oxígeno. Pero como vemos acá que los
números atómicos quedaron, en este caso en el subíndice quedaron 2 y 2 son números pares, pues estos se van a simplificar. Entonces podríamos decir que cuando se van a simplificar estos, pues se van a convertir simplemente en mitad 1, mitad 1. O sea, al final va a quedar solamente magnesio 1, oxígeno 1. Ahora, tenemos que averiguar que estamos casi por terminar, tenemos que balancear, tenemos que igualar. ¿Ya? Entonces, magnesio, ¿cuánto tenemos acá? 1 quedó con 1, 1 por... Bueno, aquí quedó como con 1, entonces quiere decir que simplemente es un magnesio. Ahora, en el primer miembro también tenemos 1. ¿Dónde está ese 1? Está acá como sobreentendido. ¿Ya? Entonces, un magnesio está igualado. Ahora aquí tenemos oxígeno. ¿Con cuánto quedó al final? Quedó con 1. Entonces, pero aquí oxígeno quedó con 2. Entonces está desigualado. Para que se nivele todo tiene que estar igualado en ambos miembros. ¿Ya? Entonces, por este oxígeno está desigualado. Entonces tenemos que buscar un número para que pueda igualar. Ahora, si el problema es el oxígeno, entonces en este caso tratamos de igualar. Si aquí en el primer miembro oxígeno tiene 2, entonces en el segundo miembro, si aquí tiene 1, ¿cuánto debemos colocar como coeficiente? Entonces si quedó con 1, 1 multiplicados por cuánto nos puede dar para que nos dé, como en el primer miembro, 2. Entonces en este caso la respuesta sería 2. ¿Por qué? Porque 1 por 2 nos va a dar 2. Entonces ponemos acá por y ponemos aquí un 2 como coeficiente y ese 2 nos va a permitir igualar. Entonces aquí vamos a multiplicar 2 por 1, va a ser 2. 2 oxígenos. Entonces aquí está igualado igual 2. Entonces podemos decir que en el segundo miembro tenemos 2 por 1, 2 oxígenos. Vamos a colocar ahí como dato. Y en el primer miembro, tenemos también 2 oxígenos. Ahora nos faltaría magnesio. Entonces magnesio acá en el segundo miembro quedó con 1, simplificado. Entonces el coeficiente nos dice que queda con 2. 2 multiplicado por este 1, 2 por 1 nos va a dar 2 magnesios. 2 magnesios. Ahora en el primer miembro tenemos simplemente 1. Entonces se puede igualar, ya que en el segundo miembro quedó con 2 magnesios. Entonces si quedó con 1, entonces 1 multiplicado por cuánto nos va a dar 2, pues en este caso va a ser 2. 2 por 1 nos va a quedar 2 magnesios. Entonces de esa forma podríamos decir que tenemos acá 2 por 1, 2 oxígenos. Con 2 oxígenos está igualado. Aquí magnesio tenemos 1 y multiplicado por este 2, 2 por 1, 2 magnesios. Y aquí también tenemos 2 por 1, 2 magnesios. Entonces está todo balanceado, todo igualado y el ejercicio termina recién ahí. ¿Ya? Ahora vamos a pasar aquí a resolver un ejercicio más donde dice óxido de níquel 3. Para empezar, este ejercicio corresponde a la nomenclatura de Stokes. ¿Por qué? Porque lleva los números romanos, ¿no? Entonces el metal acá sería níquel. Para esto tenemos que saber muy bien la tabla. Y el oxígeno pues va a ser este de acá, pero debemos recordar siempre de que es una molécula diatómica, es un gas y por lo mismo debe llevar acá un 2. Entonces más la reacción, que significa la flechita, el óxido metálico pues va a ser el metal, que en este caso es níquel, y seguido del oxígeno. Recuerden de que el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Ahora el níquel debemos analizar, en la pregunta está donde nos dice con qué valencia va a trabajar. Sabemos muy bien que el níquel tiene valencia más 2 y más 3, entonces aquí está trabajando con la valencia mayor, que en este caso me está diciendo más 3. Entonces debo hacer un intercambio de valencias. El del oxígeno pues debe ir al de níquel y el del níquel
debe ir al del oxígeno. Y de esa misma forma aquí vemos de que es número par y aquí impar, no podemos simplificar. Entonces debe quedar así como está. Ahora debemos verificar si en este caso está igualado. Entonces aquí vemos de que hay 2 níquel y aquí tenemos simplemente que está sobreentendido 1, ¿verdad? Entonces está desigualado. Y aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 2 oxígenos. Está totalmente desigualado. Entonces debemos igualar. Ahora, ¿qué número podríamos buscar en este caso para poder igualar? Comenzaremos por este oxígeno, que más o menos es la clave. ¿Por qué? Porque en este caso aquí tiene 2 y aquí tiene 3, ¿ya? Entonces aquí me está diciendo que es un número mayor y el oxígeno aquí es un número menor. Entonces, por lo tanto, debemos utilizar el oxígeno para poder igualar como clave, digamos, de este ejercicio. Entonces, 3... si aquí lleva 2, par e impar, entonces, ¿qué número más o menos nos podría dar para que nosotros podamos igualar? 3 por cuánto, para que luego el resultado nos salga, digamos, como un número par, digamos. Entonces aquí, si es un 3, aquí podría ser un 2. ¿Por qué? Porque si este 2 como coeficiente que tenemos y multiplica por este 3, va a ser 3 por 2, 6 oxígenos. Si aquí tenemos 2, entonces 2 multiplicados por 3, entonces nos va a dar 6. Entonces aquí podemos colocar 3. Entonces podemos decir en este caso de que tenemos primer miembro, vamos a abreviar, segundo miembro, y vamos a colocar los datos acá. 2 por 3, 6 oxígenos en el segundo miembro. 6 oxígenos. Y acá en el primer miembro, 2 por 3, también tenemos 6 oxígenos. Oxígenos, lo vamos a abreviar. Ahora, aquí tenemos níquel. Níquel quedó con 2, pero por delante está multiplicando por otros 2 el coeficiente. Entonces, 2 por 2 va a ser 4. Aquí tendríamos 4 níquel. Ahora, en el primer miembro simplemente tenemos 1, pero podemos colocar igual acá un coeficiente, cosa que puede igualar a este 4. Entonces, 1, ¿qué número tendríamos que buscar en este caso? Pues en este caso va a ser 4 porque va a ser el único número que multiplica y nos da 4. Entonces 4 por 1 nos va a dar 4 y aquí sería 4 níquel. Entonces ahí vemos que está todo igualado. Estamos buscando coeficientes para que nosotros podamos resolver los ejercicios que tenemos. Ahora resolvemos un ejercicio más acá. Un ejercicio más. Y en el ejercicio nos indica un óxido ferroso. Ese óxido ferroso debemos conocer de que corresponde a la nomenclatura tradicional porque lleva el término oso. ¿Ya? Entonces el metal para este ejercicio para nosotros sería hierro, Fe, y el oxígeno representaría, pero debemos recordar siempre que es una molécula diatómica y es gas, entonces debe llevar ese 2 más, y aquí la reacción, la flechita. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es el óxido metálico vamos a formar primero con el metal, seguido del oxígeno. Debemos recordar siempre de que va a llevar menos 2, va a trabajar con menos 2 del oxígeno. Y ahora el hierro, en este caso dice óxido ferroso. Debemos recordar de que está hablando de hierro ferroso, ya, de hierro. Entonces en este caso hierro tiene su valencia más 2 y tiene más 3. Entonces si está trabajando con la valencia menor, va a terminar en el término oso. Y si va a ocupar en este caso la valencia mayor, va a terminar con el término ico. Y como vemos aquí en la pregunta óxido ferroso, nos dice el ejercicio, entonces está trabajando con la valencia 2. Entonces aquí colocamos su valencia y luego
hacemos un intercambio. Vemos en este caso que son números pares, ya cuando van a ir al intercambio, 2 y va a quedar 2, entonces estos se van a simplificar y simplemente podríamos decir va a quedar 1 y 1, ¿ya? O si no, también podemos simplificar aquí mismo y el resultado lo podemos llevar directo igual. Ahora, en este caso lo mismo tenemos que ver de que está formado por el primer miembro y está formado también por el segundo miembro. Entonces tenemos que ver de que en el primer miembro tenemos un hierro y también tenemos un hierro. Y tenemos aquí 2 oxígenos en el primer miembro y en el segundo tenemos simplemente 1. Entonces tenemos que buscar un número, nuevamente un coeficiente, para que pueda igualar. Entonces, ¿qué número sería este en este caso? ¿Cuál de estos de acá tendríamos que buscar? En este caso sería el oxígeno, es el que tiene mayor número atómico, entonces la clave es este, el oxígeno. Entonces, si este tiene 2 y aquí tiene menor, entonces debo tratar de igualar a este de acá, ¿ya? Entonces, si aquí tengo oxígeno 1, 1 por cuánto me puede dar un 2, va a ser en este caso 2. Entonces, el coeficiente es 2. Ahora, 2 por 1 nos va a dar 2 oxígenos. Entonces, aquí también ya tenemos en el primer miembro 2 oxígenos. Entonces, ya está igualado. Ahora el otro sería hierro. Quedó igual con 1. Por delante igual hay un 2. 2 por 1 va a ser 2 hierros. Ahora en este caso, en el primer miembro nos dice que solamente está sobreentendido. No es que quiere decir que no hay nada. Hay un sobreentendido que está acá, que es 1. Entonces, si solamente es 1 para que nos dé la misma cantidad, pues tendríamos que colocar también acá 2. Entonces, 2 por 1 va a ser 2 hierros. Y de esa misma forma hemos tratado de igualar, nivelar, en este caso balancear, sería la palabra más correcta. Y los ejercicios se resuelven así, de esta forma.